En el episodio de esta semana te quiero compartir algo que para mí fue muy importante en mi desarrollo académico y profesional, y va en relación a los antioxidantes y el ADN, ¿vale? Es un estudio que para mí fue disruptivo y que me hizo cambiar un poco mi forma de pensar en torno a lo que la mayoría de la población creemos. Así que, si te interesa, te invito a que te quedes conmigo un rato. Bienvenido a Hackeando la Salud, un lugar donde discutimos ciencia y herramientas basadas en ciencia para optimizar la salud y el rendimiento en el día a día. Bien, un día más con mis apuntes por aquí por medio. Pero hoy para tocar un tema muy interesante. Vamos a hablar de los antioxidantes, de las especies reactivas del oxígeno, o ROS, y del ADN. ¿Es cierto o no es cierto que realmente los antioxidantes nos ayudan a proteger el ADN? ¿Vale? Pues esto es algo importante que yo antes tenía una opinión totalmente diferente a la que tengo ahora, ¿vale? Pero antes que nada te lo quiero machacar para que lo entiendas perfectamente, ¿vale? Realmente nuestras células, por hacer propia producción de energía a través de las mitocondrias, y durante esas 24 horas que están produciendo energía para hacer lo que sea, si es una neurona, pues transmitir electricidad, si es un hepatocito, pues para generar glutatión o metabolizar algunas cosas que entran en nuestro cuerpo, da igual, sea la célula que sea, durante 24 horas tendrá que hacer un trabajo, tendrá que tener aquí dentro, a través de la mitocondria, una obtención de energía, y eso per se, al igual que ocurre en un coche, va a generar unos desechos, ¿vale? A estos desechos vamos a simplificarlos y vamos a llamarles ROS o especies reactivas del oxígeno, ¿vale? Simplemente son moléculas que hay que neutralizar, ¿vale? Entonces cuando, digamos, el aumento de ROS se acumula en la célula, hay diferentes mecanismos por los cuales se detectan y comienza la producción antioxidante, ¿vale? Los antioxidantes son los que neutralizan esas especies reactivas del oxígeno, esos desechos, o en este caso estas ROS, que por cierto, ROS le llamo porque son las siglas en inglés, Species Oxygen Reactive, ¿vale? Especies reactivas del oxígeno. Por lo cual nuestra célula va a producir antioxidantes para neutralizar esos desechos, como por ejemplo el glutatión, la melatonina intracelular, que de esto hemos hablado bastante en la clase de esta semana de nuestro curso Los secretos de la luz, y otros más, ¿vale? Por lo cual, si conseguimos que haya una síntesis de antioxidantes endógena similar a la producción de desecho, habrá lo que nosotros llamamos un equilibrio redox, ¿vale? Equilibrio entre los oxidantes y los reductores, ¿vale? Los antioxidantes pueden ser reductores y los oxidantes, pues obviamente son estas ROS, estas especies reactivas del oxígeno, ¿vale? Por lo cual, si hay un equilibrio redox, todo está genial, ¿vale? Nuestras células tienen su equilibrio, producen sus desechos, pero los pueden neutralizar y no hay ningún tipo de daño ni de situación anómala. Para que entiendas, estos desechos o estas especies reactivas del oxígeno son átomos o moléculas en las que le falta un electrón o varios electrones, ¿vale? Por lo cual, al hacer esto es una molécula incompleta, es una molécula inestable. Si esta molécula o este átomo que le falta un electrón va a purular a su gusto por la célula, pues puede interactuar con la membrana de la célula y dañarla, puede interactuar con un, digamos, una pieza concreta de la célula y también dañarla, puede interactuar con la pared del núcleo, que es donde se guarda el ADN, y ahí generar, digamos, diversas condiciones que sí que perjudican a nuestras células, ¿vale? Por lo cual es importante que estas especies reactivas del oxígeno sean neutralizadas. Como decíamos antes, serán por los antioxidantes. ¿Y los antioxidantes qué son? Pues literalmente son moléculas o átomos que les sobra un electrón, por lo cual este electrón, al unirse con esta célula, irá aquí y conseguirá una molécula estable, ¿vale? Los antioxidantes le sobra uno o más electrones, ¿vale? Por lo cual se van a anclar y van a estabilizar a esa molécula. Entonces ya no será peligrosa, ya no será un objeto de daño para nuestra célula. Bien, entendido esto, entendiendo qué es el término de equilibrio redox, entendiendo que es un radical libre o una especie reactiva del oxígeno y que es un antioxidante, pueden haber dos situaciones, ¿vale? La primera es que en nuestra célula haya un equilibrio, digamos, no neto, es decir, que haya más ROS que antioxidante. A esto lo llamamos estrés oxidativo, ¿vale? Y esto tiene unas repercusiones, que es el daño celular y daño
en el ADN, ¿vale? Y por aquí puede empezar mutaciones y aparición de enfermedades, necrosis, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero tenemos otra situación en la que a lo mejor nuestra producción de desechos es bajita y nuestra producción de antioxidantes endógenas es alta. Esto, si te digo la verdad, nosotros en clínica hemos detectado que es en la minoría de los casos. A lo mejor puede ser lo de arriba 90% y lo de abajo un 10%, ¿vale? Pero también ocurre, ¿vale? Y esto pues implicaría tener menos desechos que antioxidantes. Y esto también repercute lo mismo. Esto se llama estrés reductor y también induce daño celular y ADN. Por lo cual, lo que se nos ha hecho creer a través de los manuales de medicina, los manuales de nutrición, los manuales de fisiología y lo que la población entiende es que el envejecimiento es culpa de las especies reactivas del oxígeno. Literalmente, no sé si conoces que nuestras células inmunitarias para cuando detectan algo que es nocivo y se lo comen, el mecanismo que tienen para eliminarlo se llama un estallido oxidativo. Las células inmunitarias, cuando se comen algo que no nos interesa tener en nuestros tejidos, por dentro comienzan a producir desechos a punta pala y esos desechos degradan la molécula nociva o degradan al microorganismo nocivo, por lo cual las especies reactivas del oxígeno o los desechos celulares no per se son malos. Depende de en qué contexto y depende en qué situación, son beneficiosos poder producirlo o no son beneficiosos poder producirlo. Lo cual, lo que nosotros entendemos es que, oye, si nosotros envejecemos es por los radicales libres, porque poco a poco van dañando nuestras células. El cáncer, el daño en el ADN que ocurre en el cáncer, es por culpa de los radicales libres o de las especies reactivas del oxígeno. Eso también es lo que nos han hecho creer. Y por último, que las enfermedades son iguales a un mayor contenido de especies reactivas del oxígeno. Y esto no es del todo cierto, aunque puede ocurrir en la mayoría de enfermedades. Porque yo he tenido pacientes con enfermedades muy graves con estrés reductor, que a la vez hace que aumenten los radicales libres, pero por un exceso de antioxidantes, ¿vale? Por lo cual tenemos que salir de estas tres creencias que normalmente tenemos todos. Oye, hay muchas más cosas rodeando el envejecimiento, rodeando al cáncer y rodeando a las enfermedades, ¿vale? Y una vez que te he puesto este contexto, te quiero explicar el estudio que cambió mi mente digamos, en poco tiempo, ¿vale? Y es un grupo de investigación que intentaba poner en tela de juicio este hecho de que siempre nos viene bien consumir antioxidantes en cualquier forma, ¿vale? Por lo cual la intervención fueron 24 días, donde se cogieron a 43 personas, ¿vale? Y se la dividieron en tres grupos. El primer grupo era un grupo que no tomaba ni frutas ni verduras, ¿vale? En la fruta y la verdura está el mayor volumen de antioxidantes. El segundo grupo sí tuvo una ingesta de fruta y verdura de aproximadamente 600 gramos. Esto es más de medio kilo al día de fruta, una cantidad bastante relevante. Y el tercer grupo tomaba las mismas vitaminas y minerales que el grupo 2, pero en forma de suplemento, ¿vale? Por lo cual, aquí se valoraría o se quería valorar en orina, ¿vale? Cómo era la degradación durante 4 semanas de estos tres grupos, ¿vale? Por lo cual se hacía una muestra de orina semanal y se estudiaba y finalmente a las 4 semanas cuando terminó el estudio se volvió a hacer un análisis de orina y se midió diferentes parámetros en la orina, tanto que mostraban el daño en el ADN como que mostraban los procesos inflamatorios dentro de algunas células inmunitarias que se hayan podido colar en la orina, ¿vale? Y veían si realmente había o no cambios en el ADN, ¿vale? Literalmente, estos investigadores nos comentaban que el daño en el ADN no cambia. No cambia aunque comas más de medio kilo de fruta, no cambia aunque te tomes suplementos, no cambia aunque no metas ni frutas ni verduras. ¿Qué quiere decirnos esto? ¿Qué quiere decirnos este estudio por parte de los investigadores? Pues nos quiere decir varias cosas. El primero, que el poder antioxidante humano es suficiente para paliar las condiciones que hoy vivimos. Estar en entornos contaminados, tener brotes de estrés muy altos, porque estas personas, y este estudio se hizo en 2008, que más o menos el estilo de vida es muy similar al que tenemos hoy. Quizá hoy es un poquito peor, pero bueno, no hay grandes diferencias. Lo segundo que nos quiere decir es que las enfermedades no tienen que mejorar per se por meter más antioxidantes. Hay que pensar en otros mecanismos,
ya que vemos que literalmente la mayoría de personas van a tener un general potencial antioxidante para cubrir sus necesidades, ¿vale? Ojo, esto no quiere decir que en ninguna situación sea idílico meter antioxidantes, que en alguna pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero que suplementar con antioxidantes en cualquier tipo de condición de salud no tiene sentido, carece de sentido. Inclusive podemos estar perjudicando la propia producción antioxidante de nuestro cuerpo. Y lo tercero es que lo que comemos no tiene mucho que ver con los parámetros bioquímicos base. Y esto lo hablo yo mucho. Las personas que no quieren comer huevos porque saben que los huevos tienen colesterol, es cierto que si comes huevo, digamos, el colesterol en sangre te va a cambiar, pero no te cambia para toda la vida, te cambia temporalmente. Es igual que si yo como algo o algún alimento que sea muy rico en vitamina C, la vitamina C en mi sangre va a cambiar, pero no va a cambiar permanentemente, va a cambiar por un tiempo determinado. ¿Esto qué significa? Significa que tenemos que tener mucho, mucho más cuidado con lo que pensamos de los alimentos. Los alimentos tienen muchísima repercusión en la salud, pero no podemos hacer asociaciones simples de, oye, pues como tengo ácido úrico, ya no voy a comer ningún alimento que me vaya a subir puntualmente el ácido úrico. O no voy a comer nada que tenga colesterol porque mi colesterol me ha dicho el médico que está alto. Depende, hay muchos dependes de por medio. Y quizá, en tu caso, aunque tengas el colesterol por encima de 250, que ya los médicos te dicen que está alto, yo no creo que esté alto, eh, el hecho de consumir productos con colesterol puede hacer que tu rendimiento fisiológico mejore. Por lo cual hay una escala de matices tan grande que tenemos que dejar de simplificar la comida y de simplificar las enfermedades y de simplificar los antioxidantes, porque digamos que el cuerpo es mucho más complejo que todo esto que nos han hecho creer, todo es acumulación de desechos, todo es que nuestro cuerpo no es capaz, tenemos que estar tomando todo el rato fruta y verdura, tenemos que estar tomando todo el día suplementos antioxidantes, porque si no nuestro cuerpo va a envejecer muy rápido y van a haber más probabilidad de aparición de enfermedades. De hecho, ya hay estudios que muestran que si tú le das antioxidantes a un deportista, el deporte o el ejercicio aumenta los desechos celulares, porque aumentas la contracción y la dilatación de los músculos y eso provoca que haya mayores desechos celulares porque aumentas su actividad. Simplemente por aumentar su actividad vas a tener más desechos. Es como si tú con un coche, en lugar de hacer 100 kilómetros, haces 1000. Oye, pues si haces 1000, habrá más gasto de gasolina y habrá más emisión de gases por el tubo de escape, ¿cierto? Esto lo podemos entre todo el mundo. Y a las personas que hacían deporte y posteriormente le daban suplementación de antioxidantes en grandes dosis, se daban cuenta que las adaptaciones, es decir, las mejoras que obtiene nuestro cuerpo después del deporte, si metemos antioxidantes después del deporte, se disminuyen, por lo cual perjudicamos a la funcionalidad normal de nuestro cuerpo, ¿vale? Esto ocurre en ejemplos como en deporte y puede también ocurrir en otros ejemplos más clínicos, más de hospital, más de urgencia, ¿vale? Por lo cual, espero que te haya gustado este capítulo, espero que te haya servido para pensar un poco lo que haces en tu vida y las creencias que tienes, en el día a día y nos vemos en la próxima. Chao.